El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Elizabeth Polo, una destacada diseñadora industrial y profesora en la Universidad de Nariño, con una trayectoria impresionante y con años de experiencia. En esta ocasión hablaremos sobre la generación de la empresa y la mentalidad emprendedora que impulsa a los creativos a llevar sus ideas a nuevos horizontes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Elizabeth Polo, soy diseñadora, egresé en el año de 2001, por lo tanto ya llevo pues más de 24 años, ¿no?, como profesional, y bueno, durante todo este tiempo me he desempeñado como docente universitaria, investigadora. También he trabajado en el perfil administrativo y también he sido emprendedora. Me encanta el tema del emprendimiento. He tenido mis empresas, mis emprendimientos, algunos exitosos, en otras ocasiones, bueno, pues no tanto, pero todo esto genera como una experiencia que a uno lo ayuda a crecer. Bueno, para empezar quisiéramos hablar de por qué no se habla tanto del diseño como una herramienta de emprendimiento. Bueno, el tema del emprendimiento en el diseño es un tema relativamente nuevo, digamos en otros ámbitos, ¿no? Digamos que es nuevo en la parte curricular, más bien, enfoquémoslo desde ahí. Sí se aplicaba o sí se había pensado en el papel del diseño para crear empresas. Sin embargo, el PEP de la Universidad de Nariño tiene esta línea desde sus inicios, porque cuando se hace el estudio y la investigación se visualiza la necesidad de crear un perfil creador de empresa en Nariño, que no la hay. Como ustedes saben, aquí en Nariño la cantidad de empresas pues no es tan alta como en otras ciudades como es Bogotá, Medellín, ¿no? Por lo tanto, acá se piensa y se define el PEP con esa línea administrativa, con esa línea más de emprendimiento, de gestión, y ya en los programas, en los últimos años, ya se empieza a abrir de ese perfil emprendedor, ¿no? Sin embargo, digamos que es relativamente nuevo, como siempre se buscaba que el diseñador se una a una empresa, ¿no?, de alguna forma, pero el ser emprendedor pues es algo que se está abriendo camino, y que es, en el caso de los egresados de la Universidad de Nariño, pues es uno de los fuertes. Hablando de empresas, nosotros teníamos conocimiento de que usted había tenido una empresa, entonces queríamos preguntarle en qué momento nace la idea de la empresa y cómo se lleva a cabo. Bien, yo tuve una empresa que se llamaba Miel Detalles. Inicia inclusive cuando yo estaba estudiando, aunque ya digamos se formalizó cuando ya egreso, casi en el año 2002, al poco tiempo de egresada, la formalicé. Nosotros hacíamos productos de decoración y de Navidad principalmente. Pues era una empresa que tenía muchísimo éxito. Vendíamos en almacenes de cadena como Alcostos, Éxitos, Carrefour, Tres Elefantes, Home Center, Home Mart, todos los almacenes de cadena a nivel nacional, y vendíamos productos principalmente en la línea de Navidad. Esa empresa duró cerca de unos 18 años, la tuvimos. Hace unos pocos años pues cerramos por algunos motivos mucho más de impacto que tuvo la empresa. Y bueno, por el tema pues emprendimiento a mí siempre me ha llamado la atención, me gusta muchísimo, y creo que uno como diseñador nunca deja de emprender. Entre los años que usted trabajó en esta empresa, ¿qué diseño cree que fue como el que más diferenció a la empresa de los demás y cómo fue ese? Bueno, digamos que nuestro factor diferenciador eran productos, digamos, de consumo, sí, en gran cantidad. Digamos que no se destacaba por este tipo de diseños que van a concurso, algo por el estilo, sino nuestro valor agregado fue la parte productiva, porque utilizábamos desechos que estaban en la ciudad y que se estaban pues iban a parar el relleno sanitario. Entonces la parte innovadora fue cómo aprovecharlos, porque las empresas locales no habían identificado que este era un producto que podía generar rentabilidad. Entonces parte de mi trabajo de grado fue identificar ese producto, conocerlo, explorarlo. Hubo mucho ejercicio de experimentación, lo que nos permitió luego poderlo generar y procesar como un material industrial. Como diseñadora, quería preguntarle también, ¿qué fue lo más difícil de empezar como a ser un diseñador emprendedor con todo pues lo que me dice desde la fundación de la empresa? Bueno, uno que yo quiero también comentarles que ese no ha sido pues mi única empresa, también he tenido otras opciones.
En ese momento, por ejemplo, tengo un Airbnb y he hecho otras iniciativas de negocio, y en ese sentido, que es lo más difícil, es lanzarse y arriesgarse. Creo que como diseñadores siempre tenemos ideas, pero lo más difícil es arriesgarnos, es creer en el producto y bueno, saber que realmente puede salir adelante, ¿no? Y perder el miedo a la frustración, porque el diseñador emprendedor muchas veces va a tener ideas fallidas. Podemos hablar de otra empresa que tuve, que lo tuve durante 2 años y a los 2 años desistes de la idea porque definitivamente dices no va a funcionar, pero eso es parte del emprendimiento, saber que tienes una idea, que quizás te enamoras de ella, que metes toda la ficha para que eso salga adelante y luego te das cuenta que quizás no va con tu perfil o quizás no es lo que tú quieres o que simplemente no es rentable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más difícil? Creo que es primero lograr algo que sea interesante, que realmente sea competitivo, y a veces no se logra sino hasta que uno empieza a incursionar en el contexto, cuando te das cuenta qué tan funcional o qué tan viable puede ser ese tipo de idea. Un emprendimiento pues conlleva muchas cosas, ¿no? O sea, conlleva como estrés, gestión y demás cosas. Entonces, ¿cree que esas cosas le hagan perder a un diseñador como la esencia creativa? Yo creo que uno no pierde nunca la esencia creativa, es una forma de pensar, es una forma en la que nuestra formación incide en nuestro pensamiento a nivel de vida, entonces ya es algo implícito en nosotros. Entonces, independientemente de lo que uno se dedique de egresado, siempre va a llevar esa esencia creativa, lo que te hace pensar, porque ¿qué es ser creativos? Es pensar de manera diferente, es solucionar desde un punto de vista distinto y a romper los paradigmas. Entonces la esencia creativa del diseñador siempre está implícita, así uno delegue cierto tipo de tareas que uno visualizaría como esenciales del diseñador al equipo creativo, ¿no? El equipo siempre va a estar, digamos, sujeto también a quien los lidere, dado el caso que uno fuese el cabeza del emprendimiento, a ese equipo donde todos aportamos desde nuestro punto de vista creativo. Hace rato estábamos hablando del miedo como a arriesgarse. ¿Cree que ese miedo a arriesgarse es el mismo miedo que tienen los diseñadores? O sea, que los frenan para lanzarse a emprender. Sí, total. Es que yo puedo tener muchas ideas, pero prefiero no lanzarme porque ese riesgo conlleva a una posible frustración, ¿no? A un posible, así como cuando ustedes hacen un proyecto, a un posible rechazo, a un posible encontrar los errores, a no funcionar, ¿no? Creo que eso es un miedo implícito en todos los seres humanos y es muy natural tenerlo, pero la única forma de salir adelante es vencerlo y hacerlo, ¿no? Y lanzarse a emprender y a crear esas nuevas ideas o esas empresas que uno quisiera tener. Bueno, en base a lo que nos comentaba sobre sus otros emprendimientos, queríamos saber de qué se trataban y cómo han sido las experiencias con ellos. Bien, bueno, les voy a comentar un poco sobre mi emprendimiento en este momento. Estoy utilizando la plataforma Airbnb y como se dan cuenta, pues aquí en mi casa yo tengo todo muy decorado hacia la parte cultural. Entonces esa articulación directa con los clientes. 2, la parte como cultural, como mirando que sea una experiencia de inmersión cultural desde el mismo momento en que llegan a la casa, porque tengo dos zonas o 2 áreas, esta parte de acá, la parte de este piso, digámoslo así, que es directamente cuando yo convivo con los usuarios, con los huéspedes, y ha sido experiencias muy bellas, muy bonitas, y la parte de abajo, que es un apartamento totalmente independiente. Aparte de eso, pues el vivir las experiencias, el hacer el recorrido, quizás recorridos históricos o recorridos culturales, y una inversión hacia lo que es el barniz de pasto, porque también trabajo barniz. Y aunque no es un emprendimiento que lo maneje a gran escala, sí son cosas que hago como de venta, como amigos y demás, como de piezas de cultura, pero también les doy a conocer cómo es el barniz, cómo se maneja, y bueno, conocer más de la cultura, digamos que es el valor agregado. Entonces digamos que mi inversión aquí, o mi valor agregado, ha sido, si bien no es producto directamente, es más servicio y experiencia, es como ese reconocimiento, como aplicar lo que es el diseño en el contexto directo sobre los cuales la gente recibe el servicio.
Bueno, profe, según lo anterior hablado, ¿usted qué recomendaciones nos daría para un emprendimiento? Por ejemplo, nosotros hemos tenido en cuenta lo que es con el crochet, todo lo que son hacer muñecos, todo lo que son tejidos, a nosotros nos parece interesante. ¿Y usted qué nos podría dar de tips para que eso no se nos desvíe de nuestra carrera, que es el diseño industrial? Bueno, el diseño es muy amplio, así que todo lo que ustedes quieran emprender seguramente lo pueden enfocar desde esa visión creativa, ¿no? Entonces, como lo que yo les hablaba pues de mi negocio actual. Entonces, el tema de algunos consejos, primero pues es creer ustedes en su proyecto, mirar otras, es importantísimo cuando uno va a emprender, mirar qué están haciendo otras personas similar o a eso que yo quisiera alcanzar, que es muy lo más top, lo más, ¿no?, adelantado que pueda haber. Entonces también porque eso les puede dar un perfil de lo que existe a dónde quisiera llegar, ¿no? Busquen también herramientas de otras cosas, o sin más que herramientas, digamos, competidores que hay en otras ciudades, en otros países, porque eso les puede dar pautas, no necesariamente que sea de crochet, sino cualquier otra cosa que sea similar, ¿no? Productos similares. Eso les permite mirar qué tan amplio puede ser. Pero el consejo principal que siempre les doy es enfóquense, cualquier idea de negocio, lo más importante es, bueno, obviamente tener un buen diseño, pero también diseñar la experiencia y el servicio. O sea, qué experiencia va a tener la gente a través de ese producto o qué servicios ustedes van a ofrecer. Y eso son formas de abordarlo de manera creativa, ¿no? Porque no es un servicio simplemente de pensar, sí, es el momento de venta, no, o sea, el servicio es cómo la gente, cómo voy a interactuar, inclusive hasta una vez después de que ya lo compró, y lo más importante es que haya una recompra. Y la experiencia, o sea, qué experiencia va a vivir la persona mientras esté interactuando con ustedes o con su producto como empresa o con el producto como tal. O sea, en el servicio también entraría lo que diría como un diseño de mobiliario para que llame, por ejemplo, más la atención. Sí, exacto, así sea que les den un puesto, digamos, idéntico para todos, que ese sitio se vuelva muy llamativo a través de que, ¿cómo lo hago para que no quede como uno más del montón, ¿no? ¿Qué elementos voy a hacer para exhibir, para mostrar, para que la gente pueda visualizar los productos que se tiene en ese stand, por ejemplo? Entonces, de pronto, qué mobiliarios, qué exhibidores, qué elementos de comunicación tienen. Muy importante que conozcan que ustedes son una empresa de estudiantes que están haciendo, ¿no? Porque eso también apoyar a esas primeras empresas, todo eso es importante. O sea, qué es lo que voy a comunicar y cuál va a ser la experiencia de la gente al tener contacto con estos productos. Por ejemplo, lo llevo a la casa y simplemente es un producto tejido a mano y ya, o me va a contar una historia, o yo puedo contar una historia cuando diga, mira, tengo ese producto y tiene una historia, ¿ya? Por ejemplo, con todo lo que tengo aquí yo les podría ir contando historias de cada una de las cosas. Eso es bien interesante porque eso le da un valor agregado, no solamente lo compro, sino que genera una historia. O si lo voy a regalar, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo van a ser las emociones de las personas cuando lo reciban, cuando interactúen con él? O sea, piensen en el muñequito, por ejemplo, de crochet, ¿qué emociones van a despertar, ¿no? ¿Cómo voy a hacer porque me encanta este producto y cómo voy a hacer para que la persona también lo reciba con esa misma emocionalidad o satisfacción? Entonces, ya existen muñequitos de crochet, ¿cómo voy a hacer la diferencia? ¿Por qué el mío va a ser diferente a los demás? ¿Ya? Quizás, ¿qué tiene de valor agregado? Entonces, eso es clave. Piensen en qué valor agregado va a tener y que se va a identificar con los demás. ¿Por qué comprarles a ustedes y no comprar al otro? Claro, sí, porque al momento de, por ejemplo, en lo que es la parte del crochet, siempre se mira como que la mayoría de puestos tiene pues, o sea, siempre se enfoca como en hacer una sola cosa, pero no se mira como una innovación, por decirlo así, como en un solo diseño, como en una sola pieza, por ejemplo. Sí, es que por ejemplo cuando salen estos amigurumis, hay un boom y todos empiezan a hacerlo, pero por ejemplo no hay identificado un nicho de mercado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hago amigurumis solo para mascotas? Estoy lanzando una idea, ¿ya? Se vuelve un nicho de mercado específico, pero ¿qué hago para que la mascota, el gato, el perro juegue con él? ¿Es para jugar o podría ser, no sé, un elemento que quizás lleva en su collar, ¿ya? Ese tipo de cosas. O eso es simplemente como idea. O sea, lo que voy es que me haría diferente hacer un amigurumi más con una forma diferente, o
tener un nicho, un servicio que lo identifique. Por ejemplo, ese amigurumis podría ser que me cuente una historia sobre quién es este amigurumis, de dónde viene. Por ejemplo, este amigurumi se llama, no sé, Paquita. Y Paquita, ¿qué pasa con Paquita? ¿Sí? Esa es otra cosa que también yo podría contar una historia a través de eso. Entonces, esos son los valores agregados, ¿no? Identificar nichos, o por qué no amigurumis para niños o bebés de tal a tal edad y que necesitaría esas personas. Entonces ahí se hace diferente y ustedes empiezan a captar un nicho de mercado específico, ¿no? Cualquiera de los dos nichos, por ejemplo, que simplemente los he lanzado al azar, haría que ustedes, por ejemplo, capturen un público objetivo que no es cualquier persona, no es un público al azar, sino que ustedes empiezan a generar estrategias y experiencias para esas personas. En base a los consejos que nos ha dado de diseño de experiencia en cuanto a vender el producto, no simplemente crear un producto y venderlo y que se vaya, sino que la persona regrese debido a la buena experiencia que logramos comunicar con él. También cree que esos factores o cuáles más podría aumentarle para hacer que nuestro producto salga de el lugar como la ciudad o donde lo estamos fabricando, sino que también que se expanda a otros lugares. Pues yo creo que es identificar un nicho, identificar unas cualidades específicas, lo cual me permite ir creciendo, ¿no? O sea, lo que yo les digo, ya hay amigurumis, ¿cómo voy a competir? ¿No? Por ejemplo, uno pueden ser detalles como marca, calidad, diseño, pero puede ir mucho más allá. Por ejemplo, algo que me haga específico. Vamos a llevar amigurumis del carnaval, por decir algo, ¿ya? O sea, eso me vuelve como específico y me podría permitir ampliar el público. O vamos a hacer amigurumis, no sé, de equipos de fútbol, y eso me permitiría capturar un nicho de mercado de otras ciudades, por ejemplo, fanáticos del fútbol de otras ciudades, ¿no? Entonces, ¿qué me permite? Saber dónde están mis límites y cómo los puedo expandir. Pero para eso, o sea, toda empresa debe tener implícita una investigación de mercados. Y es así como termina esta sesión. Queremos agradecer profundamente a nuestra invitada Elizabeth Polo por compartir con nosotros su experiencia, visión y pasión, además de su trayectoria por el diseño y el emprendimiento. Sin duda, sus palabras nos inspiran a seguir creando, innovando y creyendo en el poder de nuestras ideas. Muchas gracias por aceptar la invitación. A ustedes muchísimas gracias y muchísimos éxitos en sus emprendimientos.